traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. En la última sesión estuvimos viendo el libro del profeta Oseas y ahora vamos a comenzar con el libro del profeta Joel. Hay una diferencia entre este profeta y los anteriores que hemos visto, Isaías, Jeremías, Ezequiel y algunos de los que luego vamos a ver también, y es que los otros sabemos cuándo vivieron, porque ellos mismos nos dicen el tiempo en el que ministraron, bajo tal rey, bajo cual rey, etcétera. Incluso nos dan algunos detalles más de su vida. Bueno, de hecho, de algunos de ellos, como Jeremías, conocemos muchísimos detalles de su vida. Pero de este profeta no sabemos prácticamente nada, salvo su nombre y el nombre de su padre, como dice allí en 1:1, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel, y a continuación comienza su profecía. Quiere decir que no nos dice cuándo vivió, el momento en el que su ministerio sucedió, y no tenemos ningún otro dato. Su nombre significa el Señor es Dios. Eso es lo que significa este nombre, el Señor es Dios. Así de contundente y así de escueto. Y ciertamente su mensaje va a hacer honor a su nombre. El libro se puede dividir en dos partes principales. El libro tiene 3 capítulos. Los capítulos 1 y 2 están centrados en el pueblo de Dios. Capítulos 1 y 2 están centrados en el pueblo de Dios. El capítulo 3 está centrado en las naciones. 1 y 2 en el pueblo de Dios, capítulo 3 en las naciones. Pero hay un hilo conductor que atraviesa los 3 capítulos, y ese hilo conductor es la frase el día del Señor. El día del Señor. Es una frase que aparece en este libro 5 veces. 5 veces. Es el libro del Antiguo Testamento, juntamente con Sofonías, donde más veces aparece el día del Señor. Es una frase que ya nos apareció en Isaías. De hecho, en Isaías es la primera vez, es el profeta que vimos por primera vez que aparecía esa frase. Lo recordamos un poquito, allí en el capítulo 13, en el capítulo 2, versículo 12 de Isaías, dice: porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Luego en el capítulo 13 y versículo 6 vuelve a haber otra referencia también: aullad, porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y otra ocasión más, en este mismo capítulo 13, es el versículo 9, he aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Así que aquí en Isaías aparece esta expresión, el día del Señor, y no son las únicas ocasiones, hay 2 o 3 ocasiones más, pero no las vamos a mirar. Luego, los posteriores profetas, como Jeremías, también toman la expresión día del Señor. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2 y versículo 22, dice: has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad, y en el día del furor del Señor no hubo quien escapase ni quedase vivo. Y luego, en Ezequiel, en el capítulo 30 y versículo 3, dice: porque cerca está el día del Señor,
día de nublado, día de castigo de las naciones será. Isaías, Jeremías, Ezequiel y ahora Joel, luego Sofonías también y alguno otro más de los profetas llamados menores van a utilizar esta expresión Día del Señor, que no queda limitada al Antiguo Testamento, porque como veremos después, vuelve a aparecer otra vez en el Nuevo Testamento. Como ya hemos visto por estas citas que he hecho de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel, ese día es un día terrible, es un día de ira, de la ira de Dios. El día del Señor se puede contrastar con el día del hombre. Es decir, hay un tiempo en la historia cuando los hombres han hecho su voluntad, han hecho lo que han querido, lo que les ha dado la gana. El día del hombre, por así decirlo, podríamos llamarlo, todo ese larguísimo periodo, pero hay un momento en la historia que llegará, que es el día del Señor, en el cual es Él el que va a hacer su voluntad y va a llevar a cabo en toda su plenitud los propósitos que Él ha concebido desde siempre. En este libro que estamos viendo, o que hemos comenzado a ver, hay 5 ocasiones, como he dicho antes, en las cuales aparece esa expresión. La primera es en capítulo 1, versículo 15, ay del día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La siguiente es en el capítulo 2 y versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. En el versículo 11, y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? En el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y luego, la quinta vez, en el capítulo 3 y versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Así que el día del Señor, a lo largo de los 3 capítulos del libro, entonces aparece esta expresión, de tal manera que podríamos decir que es el tema, es el gran tema que Joel tiene para transmitir, el mensaje que tiene para transmitirnos es precisamente esto. Yo he dividido estas citas, estos anuncios del Día del Señor en estas divisiones que he hecho aquí. En primer lugar, hay una primera parte del libro donde se habla de una ira presente de Dios, una ira actual que está ocurriendo en el momento en que Él está escribiendo estas palabras. Hay algo que está pasando en la nación que a continuación lo vamos a ver, que es un tiempo de perturbación, de aflicción, de tribulación que está ocurriendo ahora. Y a partir de eso le sirve como una especie de catapulta al profeta para hablar de la ira venidera de Dios en ese día del Señor. Y aquí es donde están esos 5 anuncios que acabo de leer: primer anuncio, segundo anuncio, tercer anuncio, cuarto anuncio y quinto anuncio. Visto así, podríamos decir, este libro es insoportable de leer, tiene un mensaje terrible y nada más, pero no es así. Dentro de todo este mensaje de ira, ciertamente que tiene, dentro de todo eso hay anuncios y hay oportunidades para el cambio y para la salvación, como luego vamos a ver.
de conversión y de perdón, de invocación del nombre de Dios y salvación de la ira de Dios y de la salvación del enemigo o de los enemigos. Pero vamos a comenzar entonces por esta primera parte donde se aprecia la ira presente de Dios que está sucediendo en la nación. Tenemos allí en el versículo 2, capítulo 1, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Es decir, estamos aquí ante unos acontecimientos que no ocurren con frecuencia, ni siquiera con un poco de frecuencia, sino unos acontecimientos totalmente inusuales, totalmente imprevistos, hasta el punto de que van a quedar grabados en la memoria colectiva de la nación y van a ser algo que se va a transmitir de padres a hijos. ¿Te acuerdas de aquel tiempo, de aquellos momentos que pasamos tan duros y tan difíciles? Entonces, esto es. Y hay aquí, a continuación, una descripción de qué es lo que estaba ocurriendo, de esa ira presente de Dios. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, aquí hay como una especie de oleadas sucesivas de plagas de determinados insectos que están devorando. Y lo que están devorando es el sustento, el mantenimiento. El mantenimiento viene evidentemente del campo, entonces y ahora y siempre, y si nos quedamos sin sustento del campo, nos quedamos sin sustento. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo aquí. No es solamente una oleada, sino que viene una y viene después otra y luego otra y luego otra, hasta el punto de que lo que una oleada ha dejado se lo ha comido la otra, y si todavía quedaba algo, otra ha venido que ha terminado de devorar todo lo que había. En un sentido, todo lo que está aquí ocurriendo con estas oleadas de insectos devoradores que están acabando con todo, recuerda un poco, rememora lo que ocurrió en el libro de Éxodo en Egipto, allí en el capítulo 10 y versículos 14 y 15. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Es una de las plagas más temibles que para un agricultor puede haber, y de hecho en lugares, en regiones, en Oriente Medio, que eran proclives a este tipo de devastaciones, entonces cuando ocurría algo así era temible. Si todo se quedara aquí sería grave, pero bueno, podríamos decir, a lo mejor tenemos almacenado, tenemos guardado algo que todos esos insectos no han podido tocar. Pero el problema es que incluso lo almacenado y lo que podía haber todavía, también va a ser devorado, va a ser exterminado por otra serie de factores. Por ejemplo, se habla en el versículo 19, a ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. Así que está habiendo una serie de incendios. Conocemos bien, ¿verdad?, lo destructivo que puede ser un incendio. Todos los veranos hay incendios. Ahora mismo está habiendo un incendio devastador
allí en Los Ángeles. Han tenido que evacuar a miles de personas y las grandes mansiones han quedado devoradas, etc. Aquí está sucediendo un incendio también, que aquello que todas esas oleadas destructoras no habían consumido, el incendio está acabando con ello. Vemos también en el versículo 20 que se añade otro factor más. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Se secaron los arroyos de las aguas. Hay una sequía. No está lloviendo. No está lloviendo, eso ayuda a que los incendios se expandan y se hagan cada vez más poderosos, más potentes. Hay un calor que es abrasador y eso es precisamente lo que está provocando esa sequía, que los arroyos de las aguas ya no tengan agua. Lo que la tierra produce se ha secado. Versículo 12. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Así que aquí tenemos a todos los árboles frutales, de los cuales hay una parte del sustento que está viniendo, que han sido también totalmente secados, mustios, muertos, y por lo tanto no están produciendo nada. Fruto de esta situación es que todas las capas de la población están sufriendo. Versículo 5. Despertad borrachos y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. La capa de población a la que aquí se está refiriendo el profeta son los vividores. Los vividores, los que la vida para ellos consiste simplemente en pasarlo bien, en divertirse, en emborracharse, y ya está. Despertad borrachos y llorad, porque todo ese vino, que era lo que os alegraba, se os ha quitado. Los vividores experimentan la carencia que está habiendo, pero también los trabajadores, o sea, los labradores, versículo 9, perdón, sí, versículo 9, espera ahí, bueno, ahora no encuentro, me he equivocado aquí en la cita, pero bueno, vamos a irnos entonces al versículo 9, que es el que tengo aquí puesto. Ah, sí, el 11 es el de los trabajadores. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Así que no son solamente los que se divierten, sino que también los que trabajan están experimentando las penurias fruto de todo eso. Y los sacerdotes, es decir, los que están dedicados al servicio de Dios, también sienten lo que está ocurriendo. Versículo 9. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. Claro, porque en el templo, en la casa del Señor, para que haya ofrenda, es que tiene que haber animales que sean sacrificados. Pero si no hay sustento para los animales, entonces son los animales también los que están muriéndose, de tal manera que no hay nada que presentar en el templo. No hay ofrenda, no hay sacrificio, no hay holocausto, no hay libación. La libación era un acto que, añadido a determinados sacrificios, mediante el cual se derramaba sobre la víctima vino. Eso era una libación, pero el vino se ha perdido. Es decir, los sacerdotes no tienen nada que ofrecer a Dios en el templo.
Es una situación en la que están ellos mismos con las manos vacías. Es toda la nación, no simplemente estos o aquellos, los ricos o los pobres, no, es toda la nación la que está experimentando esto. Versículo 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. La joven vestida de aquí simboliza a la nación entera, a la que el profeta llama a llorar como a una muchacha casada que se ha quedado sin marido y por lo tanto está totalmente desconsolada. Esta es la ira presente de Dios. Pero no es lo peor, no es lo peor, porque lo peor está todavía por llegar. Y ahí es donde viene el primer anuncio del día del Señor que está por venir. Versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y aquí se está haciendo un llamamiento a los dirigentes de la nación. Son los primeros que deben de quebrantarse, de humillarse ante lo que está pasando. No es el pueblo el primer llamado a hacerlo, sino que son los dirigentes y los dirigentes espirituales de la nación, los que son los cabezas, los que son los representantes de la nación ante Dios, son ellos los primeros que deben hacerlo. Fíjate cómo se les llama aquí a los sacerdotes, se les llama ministros del altar y ministros de mi Dios. Ministros del altar porque el altar indica el oficio que realizan, que está centrado en el altar, en sacrificar. Y ministros de mi Dios a quien realizan ese servicio. Así que ellos son los que tienen que ponerse en esa posición de quebrantamiento y de humillación ante Dios. Pero tras llamar a los sacerdotes a hacer esto, ese llamamiento se generaliza a todos los demás. No son únicamente ellos, sino también los demás. Ellos tienen que empezar y los demás tienen que secundar eso. Versículo 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. El ayuno lo que hace es intensificar la humillación. El ayuno es negarse una de las cosas más esenciales que hay, que es la comida, para decir voy a buscar a Dios. Eso es lo primordial. Lo primordial no es mi mantenimiento físico. Lo primordial es que tengo que buscar a Dios. Y ahí se está llamando ahora a las autoridades civiles. Congregad a los ancianos, y sabemos que los ancianos en Israel y también en otros pueblos de toda esa región y de todo ese tiempo, los ancianos eran autoridades civiles, ¿verdad? Porque eran considerados gente que merecía un respeto y en los que se supone que residía la sabiduría y la capacidad de aconsejar, de dirigir y de gobernar. A ellos es ahora a quienes está Dios también convocando para que vengan a humillarse delante de Él. Y a todos los moradores de la tierra. Ya no importa si son solamente cargos, sino los que no tienen cargos, los de a pie, los sencillos, los normales y corrientes, también son llamados para eso. Y entonces, ahora, es cuando viene la primera referencia al día del Señor, versículo 15. ¡Ay del día! Porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Varias cosas
llaman la atención en este versículo. En primer lugar, la exclamación ¡ay! 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 Es una exclamación de espanto, ¿verdad? Decimos ¡ay! Cuando tenemos temor o tenemos miedo de algo. No es una exclamación que surge cuando hay gozo o hay alegría o algo así, sino todo lo contrario. ¡Ay del día! Lo cual quiere decir que este día que viene es un día, como dice allí, de destrucción. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hay un juego de palabras aquí entre las palabras destrucción y todopoderoso. Suenan casi lo mismo. Lo que pasa es que en la traducción se ha perdido ese juego de palabras, pero son dos palabras que están unidas la una a la otra, destrucción y todopoderoso. Y aquí se nos están dando las dos cualidades principales que tiene este día del Señor. Una, que está cercano. Es una cualidad que una y otra vez vamos a ver en estos anuncios que se dice, está cerca, está cercano, viene. Y la otra es la palabra destrucción, que en otras ocasiones aparece como terrible. Es decir, no es un día para bailar, ni es un día para cantar, ni nada de eso, sino que es un día que anuncia algo terrible que está por llegar. Cercano y terrible. Y ahora es cuando vamos a ver el segundo anuncio de ese día del Señor, en el capítulo 2 y versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. De nuevo, la palabra cercano se vuelve a repetir. Y aquí lo que se está diciendo es que se haga un llamamiento, pero un llamamiento audible, que públicamente sea notorio, que todo el mundo se entere. ¿Y cómo se hace eso? Tocar trompeta. La palabra que aquí se ha traducido trompeta es la palabra cuerno, el famoso shofar que se tocaba en determinadas ocasiones muy importantes, señaladas en el año, pues aquí se está diciendo que sea ese el instrumento que va a servir para hacer público y notorio este llamamiento, de tal manera que todos puedan saberlo, que no pase desapercibido para nadie. Este día, que ya se ha dicho aquí que es terrible, se describe todavía más en el versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Así que es un día totalmente tenebroso, negro, tinieblas, oscuridad, nube, sombra, esos son los calificativos que lo describen. Para nada, no hay luz, no hay esplendor, no hay brillo, no hay ni un rayo siquiera de luz por alguna parte. Es todo de esta manera que está cubriéndolo todo. Y además se está hablando aquí de que lo que viene es un ejército. Dice, hay un pueblo grande y fuerte. Evidentemente es un pueblo aguerrido. Y es un pueblo, como vamos a ver a continuación, único, que no tiene comparación con ningún otro ejército. Algunos han pensado que en este texto lo que se está diciendo, se está mencionando otra vez es a la langosta, a esas oleadas que veíamos antes. Pero aquí no se emplea en ningún momento la palabra langosta y se está hablando más bien de otra clase de ejército muy diferente.
De hecho, yo creo que puede recordar a lo que Isaías dice en el capítulo 13 y versículo 5, cuando habla de la profecía sobre Babilonia. Isaías 13:5 dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Así que aquí no es simplemente algo convencional, algo normal, a lo que estamos acostumbrados a ver o a pensar, sino algo muy, muy especial. De lejana tierra, de lo postrero de los cielos, unos determinados instrumentos que Dios va a emplear para hacer toda esta tarea de destrucción. De hecho, y volviendo otra vez ya a nuestro libro, vemos que hay una serie de comparaciones que el profeta emplea para tratar de describir a este ejército. Y utiliza el adverbio ¿cómo? ¿Cómo? Que es un adverbio de comparación que nos sirve para ilustrar algo. Versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Versículo 6, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Así que todos estos adverbios de comparación sirven para ilustrar de alguna manera eso que es algo tan insólito y tan inusual como es este ejército atacante que viene. Versículo 6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, a causa de la fiereza, del exterminio que lo acompaña. Versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y ya no solamente son los seres humanos los que están temblando ante esta amenaza, sino que incluso son los mismos cuerpos celestes los que están impactados por todo esto que viene aquí. Versículo 8. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Así que es un ejército invencible. Es un ejército que no conoce, no puede experimentar lo que es el sabor de la derrota. Aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Un ejército inmune a todas las armas que se le pueden presentar. Lo que aquí se estaba experimentando es una sombra, nada más, de lo que está por llegar, de lo que está por venir. Y aquí es donde aparece el tercer anuncio del día del Señor. En el versículo 11. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Tercer anuncio del día del Señor. Otra vez, de nuevo, el calificativo de terrible y que nadie va a poder soportarlo. Eso. Y llama la atención una cosa. ¿Quién es el jefe de este ejército? Y el texto nos da la respuesta. El Señor dará su orden delante de su ejército. Así que el jefe es Dios mismo, quien está al mando de todos estos instrumentos que vienen, que anuncia aquí.
¿Significa esto que no hay escapatoria? ¿Significa esto que no hay salida? Humanamente hablando diríamos, sí, se acabó. Esto es el final de todo y aquí no hay solución y no hay salvación posible. Pero ahí tenemos que sí hay una solución y sí hay una salida y hay salvación. Y lo que llama la atención es que quien provee esa solución es Dios mismo. Es decir, el mismo Dios que está al frente de este ejército destructivo es el que está proporcionando la solución a esta situación que es desesperada, por otra parte. ¿Cuál es la solución? La tenemos ahí en el versículo 12. Por eso, pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dios está dando aquí la escapatoria, la salida. Y eso tiene un nombre. Y ese nombre es conversión. Es la conversión lo que va a hacer posible escapar de todo esto. Esta conversión ha de ser profunda. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Es decir, no solamente una conversión de palabras, de emplear palabras bonitas, ya lo vimos eso, ¿verdad? En algunas ocasiones, por ejemplo en Oseas, allí en el famoso capítulo 6, cuando Israel empieza a decir, volvámonos al Señor y Él nos... Y son solamente palabras nada más, pero aquí Dios está especificando que esta conversión es con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, intensificada con el dolor y la humillación y el quebrantamiento por todo lo que está pasando y por todo lo que puede pasar todavía. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Sí, porque estamos aquí ante un pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, es un pueblo mediterráneo. Los pueblos mediterráneos somos muy dados a exteriorizar nuestros sentimientos, ¿verdad? Están los pueblos nórdicos que son fríos, totalmente, como el clima que ellos tienen, y no manifiestan fácilmente sus sentimientos. Pero nosotros sí manifestamos muy fácilmente nuestros sentimientos. Y a veces en esa manifestación de sentimientos podemos hacer teatro. Algo externo que no está acompañado con una realidad interior. Y podemos hacer gestos grandilocuentes que luego en realidad no significan nada. Por eso, dice aquí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No se trata de hacer simplemente gestos para la galería, gestos superficiales y externos, sino algo interior y algo verdadero, auténtico, sincero. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos al Señor vuestro Dios. Ya dijimos hace unas cuantas semanas que la palabra conversión, que se ha traducido en estos pasajes y en otros también del Antiguo Testamento, literalmente es la palabra volverse, volverse, volverse a Dios. Le hemos estado dando la espalda a Dios y la conversión es volverse a Dios,
a quien le hemos estado dando la espalda. Y ahora se trata de darle la espalda a lo que antes queríamos y deseábamos y amábamos, que era pecaminoso. Es esa conversión, ese giro de 180 grados supone un cambio radical entonces en la conducta. Esto es lo que Dios dice que va a traer la solución a la nación. Por eso he puesto aquí conversión en este tercer anuncio. Versículo 13 todavía, la segunda parte. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y aquí el profeta está apelando a las cualidades que Dios tiene, a las características que Dios tiene. Es misericordioso, es compasivo, es clemente, es tardo para la ira, lento para la ira, lo cual no quiere decir, que sea inactivo para la ira. No, llega un momento en el que cuando las cosas han llegado ya a desbordarse, el pecado ha llegado ya a desbordarse, la ira de Dios actúa. Pero eso no es algo que inmediatamente ejecuta. Hay una lentitud en él para la ira, porque quiere que haya una conversión, quiere que haya un arrepentimiento. Tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Este pasaje recuerda a lo que en Éxodo, en el capítulo 34, en un momento muy peligroso para el pueblo de Israel, porque es cuando acaba de suceder la escena de la adoración del becerro de oro. Y la existencia de Israel está ahí en peligro, porque Dios está airado totalmente contra el pueblo, e incluso le habla a Moisés de destruirlos a todos y levantar de Moisés una nueva estirpe y hacer de él un nuevo pueblo. Capítulo 34 y versículo 6 dice: y pasando el Señor por delante de él proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es por estas cualidades que Israel siguió en aquel momento en pie, sobrevivió y ha sobrevivido hasta el día de hoy y seguirá sobreviviendo. Es por la misericordia de Dios. Y aquí es a lo que Dios mismo en este libro del profeta está diciendo también: misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se vuelve del castigo. Así que ante una gran emergencia, y la emergencia es el día del Señor terrible que viene, hay una gran solución que se está aquí, un gran remedio que Dios mismo está presentando. Y ese gran remedio, como he dicho ya varias veces, es este de la conversión y de la humillación. Es interesante que aquí se está convocando a la asamblea, a toda la asamblea, es decir, a todo el pueblo de Israel. En el libro de Levítico hay un capítulo en el que se describen que en 3 ocasiones anuales el pueblo de Israel era convocado para festejar ciertas ocasiones especiales: la Pascua, la siega y los tabernáculos. Eran ocasiones festivas, de alegría. La liberación de Egipto, la provisión de Dios en la siega, los tabernáculos, el recuerdo también de cómo Dios nos mantuvo a lo largo de las jornadas en el desierto, eran ocasiones para ser celebradas alegremente. Solamente había una ocasión al año
en la que se le mandaba al pueblo que debía de humillarse. Y era el día 10 del mes séptimo, el día de la expiación, cuando el pueblo tenía que afligirse y humillarse delante de Dios para recibir el perdón de los pecados. Pero salvo ese día, día 10 del mes séptimo, las demás ocasiones de celebración eran ocasiones de alegría. Pero aquí esta ocasión no es de alegría, es de ayuno, de lloro y de lamento por lo que está por venir. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Fíjate, no está dando aquí por sentado, si hacemos esto, de convertirnos, seguro, garantizado, que Dios va a manifestar su misericordia hacia nosotros. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de sí? Aquí tenemos a un corazón contrito y humillado, ciertamente, que no está dando por sentadas las cosas, que las cosas no son tan fáciles como se podría pensar y decir, bueno, ya está arreglado, ya está, solucionado el asunto. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Es esa manifestación de ese quebrantamiento, de ese dolor ante Dios por todo lo que ha pasado. De nuevo, se hace público el aviso. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Fíjate, la convocatoria aquí es tan general, es tan absoluta, que están incluidos hasta los que no tienen conocimiento. Congregad a los niños y a los que maman también, que vengan a esa asamblea, a esa convocatoria, que estén ahí presentes. Es que es toda la nación la que tiene que estar. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Los recién casados, los que están encantados el uno con el otro, que no piensan más que en sí mismos, en ellos dos, porque acaban de casarse, están enamorados totalmente, y para ellos el mundo es él y ella, y ya está, no hay otra cosa más. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. También esos que estaban excluidos, por ejemplo, de ir a la guerra, cuando había una convocatoria para una guerra, si uno era recién casado, no debía de ir, estaba exento de ir a la guerra. Bueno, aquí no hay nadie que esté exento y que pueda decir, yo me quedo en mi casa, esto conmigo no va porque soy menor de edad, porque acabo de casarme, porque... No hay ninguna razón que excluya. Todos absolutamente tienen que estar presentes en este acto de humillación delante de Dios. Versículo 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñorean de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y aquí tenemos otra vez a los representantes de la nación, a los ministros de Dios, a los dirigentes espirituales que son los que están intercediendo, los que están orando a Dios
Ellos están acostumbrados día y noche a quemar incienso. En el altar del incienso el sacerdote al amanecer y al atardecer quemaba el incienso. El incienso era símbolo de la oración y era un rito diario, todos los días del año, mañana y tarde. Pero lo que están haciendo aquí no es el símbolo, no es el rito, que se puede convertir en algo mecánico, sino es la realidad, es la oración misma. Y la oración es: perdona, oh Señor, a tu pueblo. Y en esta expresión, entonces hay una declaración de culpa. Porque si se está pidiendo perdón es porque hay un reconocimiento de la culpa, o sea, un reconocimiento del pecado. Es decir, que todo lo que está pasando, la ira presente de Dios y la ira venidera de Dios, no es un capricho de Dios que dice, ahora voy a hacer esto terrible. No, es por causa del pecado. Perdona, oh Señor, a tu pueblo. Hemos quebrantado tu ley. Te hemos ultrajado, te hemos desafiado, te hemos desobedecido. Y es por esto que explica todo lo que está pasando y también lo que va a pasar. ¿Responde Dios a esta oración, que es una oración sincera, profunda y auténtica? Versículo 18. Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. El Señor, solícito, celoso por su tierra. El celo es una indicación de amor, de la misma manera que la indiferencia es una indicación de desamor. El celo indica amor. El Señor, solícito, celoso por su tierra, perdonará a su pueblo. ¡Qué noticia! Para los oídos, después de haber estado escuchando todas estas malas noticias de estos anuncios que había ahí, ahora se escucha esta buena noticia. Perdonará a su pueblo. Y además del perdón, que eso es lo esencial, porque el problema es el pecado, y mientras el pecado esté ahí en medio, la ira de Dios está presente y va a estar presente. Hay que remover, hay que quitar el pecado. Viene mediante el perdón de Dios. Y ahora es cuando vienen bendiciones añadidas a esa bendición que es el perdón del pecado. Versículo 19. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Fíjate, pan, mosto y aceite. Era lo que se había perdido aquí, ¿verdad? Sí, por causa de la langosta, por causa de la sequía, por causa de los incendios, por causa de todo eso, no había nada. Y ahora Dios aquí lo manda, lo envía añadidamente al perdón. Es la recuperación de lo perdido. Es la derrota de amenazas. Versículo 20. Haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Ahora,
Es cuando la alegría y el gozo tienen su lugar, tienen su sitio. Después de todo ese ayuno y lloro y lamento, después de esa conversión, de ese quebrantamiento, ahora es cuando la alegría y el gozo tienen su sitio. No es una alegría artificial que ellos mismos se fabrican para tratar de tapar o de ocultar realidades peores. No, esta es una alegría verdadera, porque surge como respuesta ante el perdón de Dios y la bendición que Dios está derramando. Versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Lluvia temprana y tardía. Dos lluvias. La lluvia temprana es la lluvia del otoño. La lluvia tardía es la lluvia de la primavera. La lluvia del otoño es necesaria para cuando se realiza el arado, cuando se realiza la siembra. La lluvia tardía, la lluvia de la primavera, es necesaria antes de la siega de las mieses. No van a faltar todas esas cosas, esas lluvias a su debido tiempo. El tercer anuncio, hay una conversión y hay un perdón. Cuarto anuncio. Está en el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Pero hay algo antes que Dios tiene reservado para su pueblo. Ya lo ha bendecido con el perdón, ya lo ha bendecido materialmente con todo eso que no tenía, que había perdido. Pero hay algo especial, único, la bendición de las bendiciones. Versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, lo que Dios está diciendo aquí no es que va a mandar tal o cual bendición, lo cual es magnífico y es maravilloso, sino que lo que va a mandar es al dador de la bendición. No la bendición, no una bendición, sino el dador de las bendiciones. ¿Y quién es el dador de las bendiciones? Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, es quien va a ser dado, a quien va a dar a su pueblo. ¿Vemos la diferencia? Una cosa es que Dios nos dé una bendición y otra cosa es que Él mismo se nos dé. El dador de las bendiciones se nos dé a nosotros. Y aquí estamos entonces en la inauguración, en el anuncio de la inauguración de una nueva era. Una nueva era. Porque hasta entonces el Espíritu Santo era dado a personas que se podían contar con los dedos de una mano. Se le dio a David, se le dio a Moisés, se le dio a una serie de personas muy, muy especiales, para tareas muy particulares, pero los demás, nadie. Pero lo que Dios está anunciando aquí es que ese Espíritu Santo, que antes estaba reservado para unos poquitos nada más, ahora va a ser algo para todo
su pueblo. Independientemente de sexo, vuestros hijos y vuestras hijas, independientemente de edad, vuestros ancianos y vuestros jóvenes, independientemente de posición social, sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y me llama la atención la palabra derramar. Derramar indica no algo escaso, sino algo abundante, algo que sobreabunda, que rebosa. Esta es la palabra que aquí se está empleando. Es curioso que la palabra de derramar la empleó antes el profeta Ezequiel en un sentido totalmente diferente. En el capítulo 7 y versículo 8 dice: ahora pronto derramaré mi ira sobre ti. Derramaré mi ira sobre ti. Y en el capítulo 21 de Ezequiel y versículo 31, lo mismo: y derramaré sobre ti mi ira. Aquí Joel, Dios a través de este profeta, está diciendo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este es el pasaje que va a tomar el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando precisamente allí en el aposento alto, sobre los 120 que estaban congregados, viene aquel viento recio y a continuación todas aquellas lenguas de fuego que se posaron sobre todos ellos. Los 120 experimentaron aquello que eran las primicias de lo que luego, a partir de ese momento, va a suceder en todos aquellos que creen en Cristo, que creen en Jesús. Así que esta profecía de Joel, que inaugura una nueva era dentro del pueblo de Dios, porque ahora resulta que cada miembro del pueblo de Dios es un ungido con el Espíritu Santo. Antes solamente lo eran los reyes y los sacerdotes. Y la mayoría, la inmensa mayoría de ellos, eran simplemente ungidos con un símbolo, que era el aceite. Pero a veces faltaba la realidad de ese aceite en sus vidas. Pero aquí se está hablando de que esa realidad va a estar presente. Así que no es la bendición de Dios lo que aquí se derrama. Es Dios mismo la bendición de las bendiciones. Y antes de la llegada de ese día del Señor, dice el versículo 32, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Así que, por medio de la conversión hay perdón, y por medio de la invocación del nombre del Señor, de llamar, de clamar a Dios, entonces viene la salvación de la ira de Dios. Así que en medio de todo este mensaje en el que ira, día terrible, día espantoso, etc., vemos estas buenas noticias de perdón y de salvación. Y vamos así al quinto de los anuncios, al último de los anuncios. Dijimos al principio
que el libro se puede dividir en dos partes, capítulos 1 y 2, centrados en el pueblo de Dios. Capítulo 3, centrado en las naciones. Hemos estado viendo los capítulos 1 y 2, entonces centrados en el pueblo de Dios, y ahora viene lo que el Señor tiene que decir sobre las naciones, porque tiene un mensaje también para las naciones. Versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Es decir, Dios viene aquí a pedir cuentas a las naciones de lo que han hecho, de cómo han tratado a su pueblo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Dios ya ha hablado aquí a su pueblo y ahora viene entonces para hablar también con las naciones. Van a tener que responder ante Dios de todos esos acontecimientos. El lugar de esa cita es el valle de Josafat. No hay ningún sitio geográfico en la Biblia con ese nombre, Valle de Josafat. Josafat es el rey de Israel, rey de Judá, perdón, cuyo nombre significa el Señor juzga. Josafat significa el Señor juzga. De tal manera que el Valle de Josafat es un lugar donde Dios va a juzgar a las naciones. Es posible que se refiera, que no es seguro, pero en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, tenemos el momento bajo el reinado de Josafat, en que los enemigos del pueblo de Israel vienen para atacarlo, y ante la amenaza tan real y tan cierta de que los enemigos van a derrotarlos, ahí es donde Josafat clama a Dios y milagrosamente Dios va a intervenir, va a hacer que los enemigos se pongan emboscadas entre sí y se aniquilen los unos a los otros, de tal manera que hay una salvación en aquel punto que parecía de perdición, va a haber salvación para el pueblo de Dios. Y aquí, en este capítulo 3, entonces es donde se anuncia ese día del Señor. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. La palabra decisión aquí es sentencia, decisión judicial. Un juez, cuando emite una decisión judicial, es que ha emitido una sentencia. Y en ese sentido, aquí, Dios va a emitir sentencia contra los pueblos que han venido para atacar a su pueblo. Porque este capítulo 3 describe una escena bélica, una escena de guerra. Allí tenemos en el versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes. Así que hay una convocatoria aquí, para que las naciones vengan a pelear contra el pueblo de Dios. Recuerda esto a lo que vimos en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Capítulo 38 describe a Israel como una nación tranquila. Y Gog y Magog
con toda una confederación de pueblos, sabiendo que el pueblo de Dios está tranquilo, van a venir contra el pueblo de Dios, y ahí es donde se va a producir la intervención milagrosa de Dios, salvando a su pueblo y destruyendo a sus enemigos. Pues aquí es precisamente lo que va a ocurrir. Versículo 13, echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descender porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Así que este día del Señor que se anuncia aquí tiene como razón no el capricho de Dios otra vez, sino la maldad de las naciones, el pecado que satura totalmente el mundo. Y la referencia ahí a la hoz y al lagar es muy evidente, porque cuando utiliza la hoz el labrador, en el momento oportuno, cuando la mies está madura, cuando el viñador va a pisar las uvas en el lagar, en el momento oportuno, cuando las uvas están maduras. Del mismo modo, Dios, en el momento oportuno, cuando la maldad ha llegado a su colmo, es cuando precisamente también va a intervenir para juzgar a todas estas naciones. Muchos pueblos, versículo 14, en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Toda esta intervención de Dios contra las naciones es por causa del trato que dieron a Israel. Y aquí es donde Dios interviene a favor de su pueblo. Versículo 16, el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Así que aquí Dios como poderoso, dice ahí, rugirá desde Sión y temblarán los cielos y la tierra. Pero es la esperanza y la fortaleza de su pueblo, porque les trae salvación en medio de esta amenaza que está habiendo aquí de todas las naciones congregadas contra ella. Y termina el libro, versículo 20, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y el Señor morará en Sión. El quinto anuncio. Hay una salvación del enemigo. Antes ha habido una salvación de la ira de Dios, y ahora hay una salvación también del enemigo. Así es como termina el libro del profeta Joel. El Señor es Dios. El Señor es Dios en el juicio y el Señor es Dios en la salvación. El día del Señor vendrá. Es lo que está diciendo una y otra vez, hasta 5 veces el profeta. El día del Señor viene. Y el Nuevo Testamento, y ya con esto terminamos, coincide plenamente con este dicho de Joel. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Ya lo dijo el profeta, lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, siglos después, como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, es decir, hemos conseguido un mundo perfecto sin Dios, no necesitamos a Dios para tener el mundo perfecto, paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Un día de juicio. El día del Señor vendrá para juicio y para salvación. Y termino. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá. Profeta Joel, apóstol Pablo, apóstol Pedro, una y otra vez se nos están diciendo esta verdad de ese día que viene. Y por tanto, debemos de estar apercibidos y debemos de estar preparados para que no nos pille fuera de lugar, para que no nos pille desprevenidos. Que el Señor nos ayude. La siguiente semana vamos a comenzar con el libro del profeta Joel. Perdón, el profeta Amós. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. Reveladas en Cristo Jesús, recordaremos, adoraremos, conforme a su gran amor. Recordaremos